¿Es bíblica la Trinidad? La Trinidad no es bíblica, de entrada hay que decirlo. La Trinidad fue un concepto que se fue desarrollando en el transcurso de la historia del cristianismo, de la iglesia. Okay. Fíjate que es a partir del Concilio de Nicea 325 que se comienza ya a formular ese concepto de Trinidad que ya nosotros tenemos. Un Dios, tres personas. Señores, bienvenidos a Valhalla Podcast RD. El día de hoy me siento feliz, me siento contento porque tenemos un invitado muy especial, el biblista Pedro Lara. Pedro, ¿qué es lo que? Dime a ver. Todo bien, mi hermano, un placer estar aquí contigo en tu canal, que veo que tiene mucho impacto. Este canal es de nosotros, de los muchachos del Valhalla, de todito. Sí, pero veo que está bien, está teniendo mucho impacto. Gracias. Está generando impacto en la gente. Señores, el día de hoy traímos a Pedro aquí, porque ustedes saben que Pedro es biblista. Entonces, hay un tema que es uno de los temas más debatidos dentro del mundo del cristianismo, y es el tema de la Trinidad. Ustedes saben que mucha gente tiene varias vertientes del tema de la Trinidad. No, que esto funciona así. No, que esto es así. Entonces, me gustaría, Pedro, que tú... Empecemos con la primera pregunta. ¿La Trinidad es bíblica? Sí, tal como tú dijiste, la Trinidad diría yo que es uno de los temas más debatidos, que genera más debate dentro del cristianismo, porque no todo el cristianismo es trinitario. Tiene por un lado, por ejemplo, los testigos de Jehová, están los unitarios. Hay varias ramas, no todo el cristianismo es homogéneo. No solamente en el tema de la Trinidad, sino en muchos otros conceptos. Bien, entonces cuando tú haces la pregunta, ¿es bíblica la Trinidad? La Trinidad no es bíblica. De entrada hay que decirlo. La Trinidad fue un concepto que se fue desarrollando en el transcurso de la historia del cristianismo, de la iglesia. Okay. Fíjate que es a partir del Concilio de Nicea 325 que se comienza ya a formular ese concepto de Trinidad que ya nosotros tenemos. Un Dios, tres personas. Pero fíjate que en el Tanaj tú no encuentras eso. Tú no encuentras ningún texto dentro del Tanaj que te hable de Trinidad, un Dios, tres personas. De ahí viene que el cristianismo lo que intenta siempre, o diríamos un sector del cristianismo, porque no todo, trata entonces de buscar explicaciones en algunos textos del Tanaj para buscar la explicación trinitaria. Como no existe en el Tanaj ningún texto, ningún versículo que hable de Trinidad, tal como ya se ha formulado dentro de la teología cristiana, diríamos dentro de la teología sistemática, entonces un sector del cristianismo busca textos, y uno de esos textos, por ejemplo, es Génesis 1.26, cuando dice, hagamos al hombre. Exacto. Dice, oye, pero mira lo que dice la teología sistemática. Pero, ¿cómo es posible que no exista la Trinidad desde el Antiguo Testamento? Porque una forma de hacer algo legítimo dentro del cristianismo es buscar ya desde el Antiguo Testamento, desde el Tanaj. Se supone que si algo ya viene desde el Tanaj, ya se va viendo que es legítimo. Es que la veracidad. Exactamente. Entonces ellos dicen, bueno, fíjate que con el tema del diezmo, por ejemplo, que el diezmo dicen, bueno, sí, pero viene desde allá atrás. Si no es un invento del cristianismo, viene desde allá atrás, desde el Tanaj. Entonces así mismo hacen, por ejemplo, con la Trinidad. Dicen, sí, ya vemos ahí, por ejemplo, en Génesis 1.26, donde dice, hagamos al hombre. ¿Y por qué dice hagamos al hombre? Se ve que está Dios hablando con otro personaje, con otra persona. Y dicen, bueno, ese otro personaje o esa otra deidad es Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuando la explicación de eso es que cuando habla de hagamos al hombre, es una construcción semítica que se utilizaba en Medio Oriente, de majestad. Si los dioses hablaban así, hagamos al hombre o hagamos tal cosa, pero no se está refiriendo de que Dios, la deidad, Yahvé, está hablando con otra persona, como dice el cristianismo, que ahí está hablando supuestamente con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos en el Tanaj, y los judíos están claros de eso, no tenemos en el Tanaj ningún versículo que fundamente la Trinidad. Ya es a partir del Nuevo Testamento, de las epístolas, principalmente Pablo, que comienza a formularse el concepto trinitario que luego ya se va desarrollando mucho más. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, con el Concilio de Nicea 325, y ya el Concilio de Éfeso, el Concilio de Constantinopla en 381, es que ya le da ese marco total que dice, mira, tres personas, un Dios, tres personas, y formula ya el concepto básico de la Trinidad. Por eso, oye, estamos hablando del 381. Pero
se basan, pero si tú buscas en el Corpus Paulino, en el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar ninguna parte que te hable de eso, de que un Dios y 3 personas. Lo que encontramos más cercano a eso, por ejemplo, es el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan no se toma, porque obviamente el Evangelio de Juan dice en una parte, el Padre y yo somos uno. Te va a decir un cristiano trinitario, pero míralo ahí, ¿cómo que no? Lo que pasa es que el Evangelio de Juan no se puede tomar como un evangelio para formular, diríamos, los dichos más auténticos de Jesús. No se toma el Evangelio de Juan. Se toma, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que fue el primero. Entonces, fíjate que la mayoría de discusiones trinitarias, como se va a discutir si Jesús dijo que era Dios, se toma como parámetro, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Se va subiendo, bueno, se toma Mateo, Lucas, pero ya Juan no se toma así como fundamental. Se toma, por ejemplo, para respaldar algún dicho que se dijo en Marcos o que se dijo en Mateo, pero no se toma como parámetro. Ahora, yo sé que muchos van a decir, pero tú dijiste que se toma también en Mateo. Y ahí tenemos el caso de Mateo 28:19, cuando dice, ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí. Gran parte de la comunidad académica y muchos biblistas, tanto católicos como protestantes, están de acuerdo de que esta afirmación puede ser una interpolación. Si bien la mayoría de los manuscritos que se conocen hasta ahora, sí tienen esa formulación, la Gran Comisión de Mateo 28:19. Sin embargo, se cree y se piensa, hay debate ahí, pero se piensa que es posible que esto sea una interpolación. ¿Por qué? Porque muestra una concepción muy avanzada de que una concepción que ya es posterior de la Trinidad. Y una evidencia de esto, por ejemplo, o que respalda de que posiblemente sea una interpolación, es que Eusebio, en su historia eclesiástica, cita a Mateo 28:19, la Gran Comisión, pero él no hace la formulación trinitaria. Él dice, en mi nombre. Oye, en top onomatimu, en mi nombre, dice Eusebio cuando cita a Mateo 28:19. Entonces, por eso se piensa, y eso es uno de los argumentos, ¿verdad?, de que es probable que Mateo 28:19 sea una interpolación posterior para dar cuerpo a esa teoría de la Trinidad que se fue formulando posteriormente dentro del cristianismo. Y eso no es raro, porque tú sabes que dentro del cristianismo se fueron agregando diferentes interpolaciones, muchos textos, así que no sería algo extraño. Entonces, ese asunto de porque te estoy diciendo, esa discusión yo también la he tenido con muchos cristianos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahí nos metemos al tema de cuando yo le pregunto, entonces tú me estás diciendo que fue Dios que bajó y lo crucificaron. Eso, hay gente que me dicen a mí, muchos cristianos, no, sí, fue el mismo Dios que bajó. Y he discutido ese tema con Velo y Velo me dice, sí, lo que pasa es que tú no vas a entender eso es la Trinidad. Mira, esto funciona así. Tú has visto la molécula de agua que está formada por H2O. Así que ellos quieren explicármelo. Si tú te fijas, hay 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Mira, así es que funciona la Trinidad. Hay una masa de agua y yo sí, pero en la Biblia, ¿dónde está el versículo o el libro que me diga a mí que la Trinidad existe? Que sí, que ellos funcionan así. No existe ningún versículo que lo plantee. Ya es posteriormente la iglesia que comienza a formularlo, como te comenté. Ya comienza, desde Juan tú ves más o menos, desde Juan, yo estuve viendo ese indicio, pero como te comento, Juan no se toma como parámetro para decir, bueno, sí, Jesús dijo que él era trino con el Padre y todo eso. No se toma eso como parámetro. Tenemos que tomar a Marcos, Mateo, etc. Pero ya donde se formula ya ese concepto de Trinidad, y es interesante que es en el concilio de Constantinopla de 181, porque muchos cristianos rechazan la tradición. Muchos cristianos, por ejemplo, protestantes, rechazan la tradición, criticando el catolicismo, que toma la tradición también como parte de su corpus de creencia. El catolicismo cree en la tradición y también las iglesias ortodoxas, los padres apostólicos y todo eso, para fundamentar muchas de las cosas que ellos creen. Sin embargo, gran parte del cristianismo protestante rechaza la tradición, pero en el caso de la Trinidad, ellos sí apelan a la tradición. Porque es en el concilio de Constantinopla que se formula eso, de que un solo Dios y 3 personas, algo que no tiene, diríamos, ni mucha lógica. Ya es una formulación. Podríamos decir, el cristianismo puede decir, bueno, sí, esto es una formulación que nosotros preparamos, ya a partir de la tradición y creemos eso, pero no hay base en el Tanaj para la Trinidad. Y en el corpus cristianos es paulatinamente que se va desarrollando.
No se puede ver así del principio. O sea, que pudiéramos decir que es un invento católico. Diríamos no católico, porque en ese tiempo no existía eso de catolicismo todavía. Si era una sola iglesia. Recuerda que hay una línea en que éramos uno solo, es decir, el cristianismo era uno solo. Sí, yo sé Hasta que era el una... siglo XI era uno solo, en el siglo XI viene la separación, el gran cisma que se divide con las Pero iglesias. quien le da el asunto de Trinidad ya viene siendo los católicos, o sea, ya concretamente se pudiese Diríamos decir. el cristianismo primitivo 381. Porque en ese tiempo no podemos decir que era católico, porque era un solo cristianismo. Ya catolicismo diríamos que comienza ya a partir del siglo, después del gran cisma, de la iglesia del siglo XI, de la iglesia ortodoxa. Ahí sí podíamos hablar de catolicismo e iglesia ortodoxa. Y luego del siglo XVI podíamos hablar de protestantismo y catolicismo, iglesia oriental, ortodoxa. Pero en ese tiempo era uno solo. Es, diríamos, la comunidad cristiana que se va desarrollando, va formulando toda su creencia y ahí formula ese tema. Y fue una reacción, de hecho, el Concilio de Nicea fue una reacción a, diríamos, al postulado de Arrio, que decía, no, el Hijo no puede ser igual al Padre. Digamos que rechazaba la divinidad del Hijo. Entonces viene el Concilio de Nicea y dice, mira, es consustancial al Padre, la misma sustancia, homousis, la palabra griega. Dicen, bueno, es consustancial al Padre. Entonces, luego vienen algunos y dicen, mira, pero si el Hijo es consustancial al Padre, y entonces el Espíritu Santo no puede ser. Entonces viene el concilio de Constantinopla y dice, sí, también el Espíritu Santo. Son tres. Es un solo Dios y tres personas. Pero es una formulación que surgió dentro de la tradición. No se puede encontrar base en el Nuevo Testamento ni tampoco en el Antiguo Testamento. No hay base para eso. O sea, en la Biblia vemos, por ejemplo, es que eso es algo como que se cae de la mata, porque es que en la Biblia vemos una interacción de Jesús con el Padre. El Espíritu Santo actuando por allá, que es la misma discusión que vamos a tener siempre, por eso es un problema en verdad. Yo le digo, pero vean, que si hay una interacción con el Padre y el Hijo, ¿cómo pueden ser lo mismo? ¿Cómo pueden ser lo mismo? Y ustedes quizás van a decir, no, porque tú no entiendes, no es que yo no entiendo, es que eso se cae de la mata. Entonces, si no está en la Biblia, y ya entendemos ya que fue prácticamente algo que surgió a través del tiempo, y hoy en día lo tienen como que si algo bíblico, la Trinidad bíblica. Entonces, Pedro, ¿qué tiene que ver el tema del Shema con el asunto de la Trinidad? Sí, mira, el Shema, el cristianismo, en su afán de buscar sustento a muchas de sus creencias, o diríamos un sector del cristianismo, en su afán de buscar sustento a muchas de sus creencias, trata de encontrarla desde el Antiguo Testamento. Bueno, si creemos esto en el Nuevo Testamento, eso viene desde el Antiguo Testamento y es algo que se ve incluso de los primeros escritores del Nuevo Testamento, cuando ellos citaban el Antiguo Testamento y lo citaban no el texto hebreo, sino por ejemplo la Septuaginta. Porque la Septuaginta se acomodaba más a lo que ellos querían acomodar. Entonces, un sector del cristianismo dice, mira, la Trinidad es tan auténtica que viene desde el Antiguo Testamento y la encontramos, por ejemplo, en Génesis 1:26 y también en el Shema. En el Shema, que está en Números, está en Deuteronomio, pero el que más se usa es la cita de Deuteronomio, que dice, oye Israel, Jehová uno es. ¿Qué es lo que dice un sector del cristianismo muy conservador y que trata de buscar base a la Trinidad en el Tanaj? Que ahí hay una supuesta unidad compuesta. Si dice Dios uno es, pero que ese uno, supuestamente, yo no sé dónde sacan eso. Se refiere a los tres. Se refiere a los tres. Que ese uno, escucha bien. Aquí yo tengo el Shema para que la gente lo pueda ver. El que se encuentra en Deuteronomio. Y aquí ustedes pueden ver que aparece la palabra Ejab. Y también aparece el tetragramaton. Ejab es esta, para lo que están viendo ahí, que la palabra hebrea Ejab, que significa uno. Aquí aparece el tetragramaton que se puede traducir como Señor, o que la Reina Valera ha traducido como Jehová. Entonces, esta palabra que es Ejab es lo que dicen algunos conservadores, que supuestamente esta palabra es una unidad compuesta, y que aquí se refiere, en lugar de uno, está haciendo referencia a varios. ¿Tú sabes dónde se derriba eso? Que en muchas partes, esa misma palabra que es Ejab, se utiliza para hacer referencia, por ejemplo, a un caballo, se usa para referencia a un palo. En singular. Vamos a decir entonces que un palo es una unidad compuesta.
Ay, mi Por ejemplo, madre. la misma palabra Ejá se utiliza en varios pasajes del mismo Antiguo Testamento para hacer referencia, por ejemplo, si una persona, si un testigo va, si una persona es acusado, que no sea por un solo testigo, dice. Para una En sola cosa se Deuteronomio. utiliza la Sí, palabra, para una sola exactamente, cosa. sí. Tú me vas a decir que se utiliza Ejá, en este caso de Deuteronomio, diciendo Jehová uno es, y tú me dices, bueno, pero es que es una unidad compuesta, está haciendo referencia a Dios, pero ese uno, que es un numeral que significa uno, es una unidad compuesta porque hace referencia a Dios, pero ahí mismo detrás puede hacer referencia a varios, uno compuesto, es lo que ellos dicen. Pero y entonces cuando hace referencia a otros casos, por ejemplo, cuando hace referencia a un árbol, a un caballo, vamos a decir que entonces que un caballo es una unidad compuesta también. Si ahí se cae, si una cosa, a veces los grupos conservadores y la gente que no sabe nada de eso, nada de Biblia, se pone a hacer citas y realmente no tiene sustento en el propio texto. Están haciendo citas que ellos han construido, pero no tienen sustento. Eso es como tratar de forzar la jugada a la mala. Forzar la jugada exactamente. Y se lo presentan a una persona que no sabe y la persona dice, oye, sí es verdad. Y por ahí está regado eso de que supuestamente el Shema, la palabra Ejá, que significa uno, es una unidad compuesta. Pero no tiene sustento porque si fuese una unidad compuesta, se usara en el mismo Taná para hacer referencia a cosas que implicaran una unidad compuesta. Por ejemplo, diríamos como el caso dual, que sucede en hebreo, cuando dice chamayin, etcétera. Pero se está utilizando en muchos casos para hacer referencia a un palo, a un caballo. Entonces, si nos llamamos de esa misma lógica, porque no podemos violar los textos, no podemos forzar los textos a decir lo que nosotros queramos. Si es una unidad compuesta, entonces cuando hace referencia a un palo es una unidad compuesta. Como Claro, Ezequiel, por ejemplo. claro que no, pues eso se En sale de la Ezequiel lógica. 37, que aparece la palabra Ejá, ya está haciendo referencia, toma un palo y que los dos sean uno. Está diciendo, toma un palo y luego júntalo. Entonces vamos a decir que cada palo es una unidad compuesta. No, imposible. Y en muchos casos se utiliza Ejá para hacer referencia a cosas individuales. Es uno que significa simplemente. Eso es una, diríamos que es una deducción que se utiliza mucho en la teología sistemática, hacer planteamiento deductivo. Se hace un planteamiento general y después de ese planteamiento general tú tienes que buscar en la Biblia versículos que sustenten eso que ya te he planteado. No inductivo, como sería lo correcto, sino deductivo. Bueno, diríamos, Dios es trino, entonces yo tengo que buscar textos donde, y yo justifique y forzo eso para que diga que Dios es trino. Hay que hablar en lengua, vamos a buscar textos donde se justifique hablar en lengua. Y eso lo hace mucho la teología dogmática y sistemática. Yo he discutido eso también de la lengua. Esa lengua que hablan muchas veces ahí. Eso no es bíblico realmente. No es idioma realmente el asunto. Estaba hablando de lenguas diferentes, las personas que estaban ahí, pero el cristianismo pentecostal ha entendido que está hablando de lenguas diferentes, angelical y todo eso. De que por Y ya se sustentan de ahí para decir que hay que hablar en lengua y hablar en lengua es una señal del Espíritu Santo. agarran un texto donde Pablo dice, si yo hablara lenguas angelicales, Sí. donde Pablo está haciendo una hipérbole ahí prácticamente, Sí. y justifican de que, mira, y Pablo lo dice. Fíjate, lo que pasa es que el cristianismo, un gran sector del cristianismo, que es muy conservador, trata de forzar los textos, como te dije, y siempre usa la misma Biblia, tiene la misma Biblia, pero usando la misma Biblia, fíjate que llegan interpretaciones diferentes. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? Alguien tiene que estar equivocado aquí. Porque si un testigo de Jehová, aunque su versión es un poco diferente, pero parte del mismo corpus, un adventista, diríamos, un bautista conservador, un bautista liberal, un pentecostal, un luterano, usan la misma Biblia, ¿cómo es posible que lleguen a conclusiones totalmente diferentes? Porque fíjate que eso de hablar en lenguas es fundamental del cristianismo pentecostal. Exacto. Pero el cristianismo, por ejemplo, bautista, luterano, no llega a esas mismas conclusiones y lee la misma Biblia. Es decir, estamos diciendo que alguien tiene que estar equivocado. ¿Cómo es posible? Como a veces acusan a uno, que uno hace el trabajo bíblico. Dicen, no, tú llegas a esas conclusiones porque tú no te guías del Espíritu Santo. Está bien, yo llego a estas conclusiones porque yo no me guío del Espíritu Santo. Solamente me llevo de la Biblia como libro, de los idiomas bíblicos, etc. Entonces, ¿por qué si usted, que es un adventista, se guía del Espíritu Santo, llega a una conclusión diferente de la que llega el pentecostal, que también dice que se lleva del Espíritu Santo? Aquí alguien tiene que estar equivocado. ¿O hay diferentes Espíritus Santos entonces? Parece. Pero todos dicen, no, nosotros llegamos a nuestra conclusión a través del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Reitero,
si un adventista, si un pentecostal, si un luterano, si un bautista, dice que las conclusiones a las que él llega es cuando él lee la Biblia a través de la inspiración que le da el Espíritu Santo, el conocimiento que el Espíritu Santo le da para entender la Biblia, ¿cómo es que llegan a conclusiones tan diferentes? Si es el mismo Espíritu Santo, cada quien dice que es el Espíritu Santo que lo lleva. Aquí estamos claros que está la parte, diríamos, humana, la parte de la persona, tu interpretación que tú quieres dar. Lo que pasa es que lo justifica, obviamente, para que, como un círculo, para que todo se justifique. Sí, fíjate que la iglesia dice que la Biblia es inspirada. Ajá. Y dice que la Biblia dice, ¿verdad? Que la iglesia se inspira para llegar a su conclusión a través del Espíritu Santo. Señora, no nos vamos muy lejos. Los mormones acomodan la Biblia también. Todo el mundo. Sí. A mí una de las que más me sorprende es esa, porque señores, tú tenés un libro alterno de que el libro del mormón, no, mira, cuando dice esto aquí en la Biblia, si tú te vas al libro del mormón, tú diciendo esto y aquello, y yo, esto es increíble, señores, para que ustedes tengan una idea. Todo el mundo hace su acomodo a sus intereses. Entonces, tú como biblista, tú estás en la parte neutra prácticamente. Tú simplemente la analizas como un libro. Uno trata de ser, diríamos, objetivo. Objetivo. Porque parcial, todos somos parciales, sí, a algún lado, aunque sea ideológico, etc. Pero uno trata de ser objetivo. Por ejemplo, uno parte de lo que dice el texto y uno llega a una conclusión. Así, a mí no me importa que... Yo puedo decir, bueno, sí, el cristianismo cree en la Trinidad, pero que sean objetivos, digan, llegamos a la creencia de la Trinidad a partir de la tradición de la iglesia. No porque tengamos textos que justifiquen eso. ¿Cierto? Yo parto del texto y lo que me dice el texto, eso es lo que yo te digo. Y cuando uno hace un análisis bíblico de la Biblia, uno llega a la conclusión de que la Biblia te puede dar en una parte una información de algo y en otra parte se puede contradecir. Ok, o sea que tú le aceptarías a ellos el tema de la honestidad, que ellos te dijeran, mira, nosotros creemos en la Trinidad por un tema de tradición. Claro. No diga porque la Biblia me lo diga, no diga porque yo esté tratando de justificar un texto para tratar de llevarlo ahí, no. Hay que ser un poquito objetivo y también justo. La Biblia no lo dice, esa es la realidad. Exactamente. No lo dice, tampoco la justifica. Lo que pasa es que hay gente que está tergiversando los textos. Entonces, realmente, si usted tiene algo contrario a lo que Pedro aquí está diciendo, recuerden que estamos abiertos a debate. Usted puede venir y debatir el tema de la Trinidad con él. Claro. Que a mí me interesa saber, realmente, si usted tiene algún argumento en contra de eso que está ahí, porque eso está claro. Eso está muy claro, el tema del Shema, el tema de que cuando se señala la palabra que tú dijiste, ¿cómo se llama? El tetragrámato. Tú dijiste que hay una palabra que está en singulares realmente, que se refiere a una sola cosa. Ejab es la palabra que aparece aquí, vuelvo y se lo muestro. Ejab, que es la palabra hebrea que significa uno. ¿Qué es lo que dicen los conservadores? Que quieren justificar que supuestamente la Trinidad viene desde el Antiguo Testamento, que Ejab, esta palabra que aparece aquí, es una unidad compuesta. Ejab significa uno, simplemente. ¿Dónde la Biblia dice que esa palabra se utiliza en plural, que significa una unidad compuesta? Ustedes, el que quiera venir a debatir, ya ustedes saben, aquí tenemos a Pedro, para que... Hay muchos Rambos por ahí que yo he visto que han querido debatir el tema de la Trinidad y la defienden y dicen que sí, que Dios es trino, que bla, 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 que yo cuánto. Por ahí dice que Dios uno es. Uno, eso es lo que dice el texto. Y mira, haciendo énfasis en lo que te decía, fíjate aquí el texto de Deuteronomio 17:6, donde habla de cuando una persona vaya a testificar, que dice que tiene que no se haga juicio con un solo testigo. Aparece Ejab también ahí. Ejab, uno. Entonces vamos a decir que también es una unidad compuesta. Si no podemos violar los textos. No podemos violar el texto. La palabra Ejab, lo que es un numeral y significa uno, aparece en muchos otros contextos haciendo referencia a Dios y en otras partes haciendo referencia a un palo, a un caballo como uno. En todos los contextos que aparece señalando una sola cosa. Una cosa. Puede aparecer, por ejemplo, tanto para femenino como para masculino, pero en ninguna parte está hablando necesariamente de una unidad compuesta. Por ejemplo, ellos citan mucho que también aparece Ejab cuando dice, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Aparece Ejab uno solo, obviamente, pero ahí no está diciendo necesariamente de que es una unidad compuesta. No, porque yo sé que te van a dar con esa ahí. Claro, yo sé que van a venir con eso. Claro. Pero, ¿qué sucede? Tú no puedes hacer teología de un solo texto o de un solo versículo. Eso es básico.
en ciencia bíblica y en teología. Entonces, tú no puedes sacar que Jab es una unidad compuesta porque aparece en Deuteronomio 6.4 haciendo referencia a Jehová Dios uno es. Entonces, luego cuando aparece haciendo referencia a otros elementos que son uno solo, ya ahí se cae ese argumento. Que aparezca en otra parte haciendo referencia, por ejemplo, que el hombre y la mujer se unen a uno solo, pero aparece en otra parte también haciendo referencia, se ve que es indistinto su uso. Se puede usar en distintas partes, no es ninguna unidad compuesta. Pero entonces, si en esa parte de Adán y Eva, porque que yo sé que ese es el pedacito que van a coger, ¿verdad? Para tratar de refutar, que pueden cogerlo. Te van a decir, mira, la palabra se utiliza para las dos cosas. Pero realmente está evidenciado de que aparece más señalando una sola cosa. Y yo puedo entender que cuando se utilizó en el tema de Adán y Eva, y eso yo no soy biblista ni nada de eso, pero se entiende por qué estaban diciendo una sola carne, porque es una palabra al final que se utiliza realmente, y quizás eso en el lenguaje eso es hebreo, ¿verdad? Sí, claro. En ese lenguaje probablemente eso sea una palabra común que se utilice para señalar una sola cosa. Eso es como que yo diga uno ahora mismito. Mira, uno. O sea, pero fíjate que en español tú tienes uno. Sí. Nadie se atreve a decir que en español la palabra uno es una unidad compuesta. Tú dices un micrófono, una silla, una bombilla. Sin embargo, tú también puedes decir un pueblo. Claro. Un pueblo, una comunidad. Una pero comunidad. eso no quiere decir que, bueno, es que uno es una unidad compuesta. Mira, ahí, una unidad compuesta. No. Uno, un plato de comida, un trabajo. ¿Ves? Es decir, no podemos desvirtuar los textos. Eso mismo sucede en hebreo. Que en una parte haya aparecido haciendo alusión, por ejemplo, a la unión de dos personas, no quiere decir ya de ahí que sea una unidad compuesta. No, en otros contextos aparece también haciendo referencia a uno. Sucede con muchas palabras, tanto en griego como en hebreo, que, por ejemplo, como la palabra ágape, que también ha sacado de ahí que supuestamente existe una diferencia entre ágape, el amor de Dios, y fileo, que es el amor a la cosa del mundo. Cuando tú tienes muchos textos donde aparece ágape, haciendo referencia, por ejemplo, al amor hacia cosas negativas. Ok. Entonces, siempre han buscado, siempre el cristianismo conservador trata de buscar palabras o términos para darle como un contexto teológico. Pero cuando tú lo analizas de manera seria, tú dices, no, pero esto se cae. Porque si tú me dices que, no, porque hay una diferencia entre ágape y fileo. Ágape hace referencia al amor de Dios y fileo hace referencia al amor mundano, eros, al amor erótico, etc. ¿Tú lo has escuchado? Pero se cae inmediatamente cuando tú haces un análisis serio y buscas los textos donde aparece ágape en el Nuevo Testamento griego. Y tú ves que en muchos casos se utiliza ágape para hacer referencia al amor a las cosas malas. Entonces, ¿cómo que tal? Pues el amor de Dios es la cosa mala. Es lo mismo que con esta palabra, con Ehab. Se cae. Lo que pasa es que mucha gente trata de hacer manipulación en los textos y lo tira. Y como ellos entienden que todo el que está escuchando no se va a hacer el ejercicio de buscar y analizar, y ya ellos quedan como que saben. Es un problema. Y tú sabes que eso pasa algo similar con... Hay un texto en la Biblia que dice como que habla de la lengua, ahorita que mencionamos las lenguas, donde habla de lenguas extrañas, algo así. Y la palabra extraña, cuando tú la buscas en, ¿cómo que se llama? En el vaina sinaítico, ¿cómo que se llama? En el texto masorético. ¿Tú dices, es en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Creo que en el Antiguo Testamento. Sería en el texto masorético que aparecería. Exactamente, que está hablando de la lengua, pero los cristianos a veces utilizan este tipo de cosas. Y digo los cristianos porque al final toditos son cristianos. Sean católicos, usted sea mormón, toditos prácticamente son cristianos. En el Códice Sinaítico, que no menciona la palabra extraña, no aparece. Lo que pasa es que la mayoría de la gente... hay dos tipos de público que se acerca a la Biblia. Está la persona que se acerca de manera muy devocional. Él probablemente quizás ni siquiera sabe lo que es el Códice Sinaítico y nada de eso. Y él se va a llevar de lo que le dice la traducción. Porque aquí también las traducciones a veces inducen a la gente a creer cosas. Por ejemplo, una traducción Reina Valera, tú sabes que en muchos casos, no voy a entrar en decir que no sirve, porque las traducciones se evalúan a partir de... diríamos de si se apega o no al texto fuente, sí o no. Muchos casos, por ejemplo, la Reina Valera, que es la traducción que más, la versión de la Biblia que más se utiliza por estos lados, en Hispanoamérica, en Latinoamérica y en España también, a veces induce a la gente, en algunas traducciones, a que la gente crea que algo fue lo que dijo Jesús. Por ejemplo, tenemos el caso de Marcos 9:29, cuando habla de oración y ayuno.
que la Reina Valera te dice, y este género no sale sino con oración y ayuno. Exacto. Lo he escuchado. Sin embargo, tú vas a otra traducción, como la de Dios habla hoy, tú encuentras que dice, este género no sale sino con oración. ¿Qué pasó aquí? La mayoría de la gente obviamente va a juzgar a las otras versiones de la Biblia que omiten la palabra ayuno, porque ellos entienden que la Biblia es la Reina Valera. Exacto. Sin embargo, ¿qué sucede? Que en la mayoría de los manuscritos más serios no aparece la palabra ayuno ahí en Marcos 9:29. Entonces eso aparece también con esa palabra de lengua extraña, sí. La gente normalmente se toma como parámetro la Biblia que él más lee, en este caso, por ejemplo, la Reina Valera, pero si tú lo analizas, por ejemplo, con otras traducciones, tú como público común que quizás no tiene acceso, por ejemplo, al idioma fuente, que sería lo más correcto, tú analizas, bueno, ¿qué dice el texto fuente? Que sería lo más correcto, pero la gente cuando ve otra traducción, que es lo que tiene cerca, y la compara, dice, no, esta traducción se equivocó, esto es lo que dice, y ya se crea como una tradición. Ya se crea una tradición creyendo eso, de que, bueno, ya esto es así, porque lo leyó en la Reina Valera o en una traducción y quizás lo tradujo de manera errónea. Eso es lo que quiero decir. Entonces tú como biblista, tú entiendes, porque es una curiosidad que yo he tenido. Mira cómo tú traíste aquí prácticamente el idioma, me imagino que es el idioma de que se escribió la Biblia prácticamente. Este es el hebreo. El hebreo, El hebreo sí. es el idioma en que se escribió gran parte del Antiguo Testamento. El Ok. Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, tú como biblista, tú entiendes que así como esa palabra que tú encontraste ahí, me imagino que en la Biblia tiene que haber mucha más palabras, así como esa, que la gente o la ha malinterpretado o la han omitido quizá porque cuando se traduce no significa lo mismo que decía ahí. Sí, claro. Mira, por ejemplo, en Génesis no, en Isaías, hay una palabra que regularmente la gente la interpreta como lechuza, que es lilí. Tú sabes que en el judaísmo hay una tradición de que Adán tuvo dos mujeres, dos esposas. Y por eso parte, porque hay dos relatos de la creación. Hay dos relatos de la creación. Y es interesante porque ya gran parte del cristianismo, incluso conservador, está aceptando de que sí, que hay dos relatos. En un tiempo eso se trataba de negar, de que si no, eso no es verdad. Uno es como la interpretación del otro. O sea, eso está escrito. ¿Perdón? Esos dos relatos están escritos. Sí, está uno en Génesis 1 y luego está uno en Génesis 2. Lo que pasa es que el que más se conoce es el de Génesis 2, que dice que Dios durmió al hombre y tomó de la costilla. Es el que más se conoce. Sin embargo, en Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre y la mujer. Varón y hembra lo creó. Mierda, sí. Ese es Génesis 1. Y luego en Génesis 2 está la creación que ya dice que fue de una costilla, etc. La tradición judía, al ver esta discrepancia de que habían dos relatos, que no lo están viendo los críticos modernos ahora, sino que ya se ve, porque hay una tradición judía de que dice, bueno, aquí hay dos relatos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos crearon diríamos, como la hipótesis, la tradición de que Adán tuvo dos mujeres. Tuvo una que se llamaba Lilí y luego tuvo a Eva. Ellos para darle respuesta a eso. Y que esa Lilí se volvió diríamos, como un espíritu del mal y todo eso. Y esa Lilí se cita en Isaías, pero en Isaías aparece como Lilí y la traducción la han puesto como lechuza. Oye, entonces, ¿qué pasa? La gente no, como está ahí la palabra, pues la gente no lo asocia con esa tradición, pero está ahí, por ejemplo, en Isaías, que dice, la gente lo puede buscar, no recuerdo el texto ahora mismo, pero dice, Lilí, aparece ahí y la traducción la han puesto como lechuza. Tú sabes que yo no sabía que ese cuento de Lilí estaba en la Biblia, para que tú tengas una idea. No parece así tan detallado, pero sí hay indicios de Lilí ahí en Isaías. Aparece la palabra Lilí. Pasa que la traducción la ponen como lechuza. Oye, eso. Pero se ve que es una tradición vieja. Se ve entonces que una tradición vieja, porque ya desde Isaías está haciendo referencia a Lilí. Entonces se ve que es una tradición que ya viene de hace mucho tiempo, que ellos notaron esa discrepancia que estaba ahí. Señora, nos salimos del tema de la Trinidad un poquito, pero espérense, porque este tema me tiene intrigado, este tema de Lilí. Entonces, ¿qué es a lo que ellos concluyen con el tema de Lilí? Porque entonces está el relato de Eva. ¿Cómo es que ellos hacen la mezcolancia, la mezcla de relato? Pedro, entonces el relato de Lilí sí es bíblico. El relato de Lilí, si la tradición de Lilí es una interpretación que le dio el judaísmo al problema de que tenemos dos relatos de la creación en Génesis. Un relato en 1:26 y un relato en el capítulo 2.
Algo que ya, incluso ya grupos conservadores han aceptado ya que sí, que es cierto, que existen dos relatos de la creación. Así como existen discrepancias, por ejemplo, con los relatos del diluvio, así también existen dos relatos de la creación. Porque recordemos que fueron tradiciones que se fueron agrupando. Y luego llegan a nosotros como un solo libro, es el otro tema también. La Biblia llega a nosotros como un solo libro, pero en realidad son diferentes libros. Fíjate que la misma palabra Biblia significa libros. Está Biblia. Entonces, como llega a nosotros, así no solamente son diferentes libros, sino también que dentro de un libro puede haber diferentes tradiciones, que luego se pusieron todas juntas y llega a nosotros como un libro. Entonces, el libro de Génesis tiene diferentes tradiciones. Entonces, había una tradición de que Dios creó al hombre y la mujer el mismo día, juntos. Génesis 1:26, creó Dios al hombre y la mujer. Entonces, luego está la tradición de Génesis 2, que dice, pero Dios, y el hombre vio que el hombre estaba solo, lo puso a dormir y sacó una costilla y de ahí creó la mujer. Ese relato quizás como es más, diríamos, más detallado, más simbólico, le gustó más a la gente y es el que más famoso se ha hecho. Y la gente no ve la diferencia de que existen dos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el judaísmo vio eso, de que existían dos relatos de la creación, dijo, bueno, aquí hay que dar una respuesta a esto. Entonces se inventó. ¿Y qué pasó con esa mujer, la primera mujer que creó? Porque si creó una primera mujer en Génesis 1:26, ¿qué pasó? Que entonces luego le crea otra. Entonces, ¿qué dice el judaísmo? Bueno, dando respuesta a eso, porque no tenemos respuesta en la Biblia, surgió Lili. No, esa fue Lili. Ella se volvió una mujer de la noche y etcétera. Un demonio, una vaina. Nocturno. Entonces, por eso Dios le creó otra. Entonces, ahí en Isaías la cita y dice Lili en Isaías, haciendo referencia a esa primera mujer. Ya tú sabes, así como hay dos relatos de la muerte de Judas. Exactamente. Pero es lo que yo estoy diciendo, que cuando yo veo a veces a los cristianos tratando de buscar armonía entre los textos, forzando, es difícil. No, ellos dicen, hay una armonía tan grande que fulanito del Antiguo Testamento mencionó esto y miren el Nuevo Testamento, esas dos gente no se conocían. No, me han dicho eso yo lo he visto. Imposible. Entonces, Pedro, en el Génesis, porque ahí es que yo estoy un poco confuso, cuando dice, hagamos al hombre, yo creo que Veló fue que me mencionó que ahí decía como que los Elohim o Elohim, de que una palabra que significaba plural, algo así. No, él habla de Elohim. Elohim realmente, lo que sucede es que en hebreo hay palabras que su composición morfológica es plural, pero su semántica es singular. Y sucede también en español. Por ejemplo, tú tienes la palabra crisis. Crisis morfológicamente es una palabra plural. Sí. Pero semánticamente es singular. Sí, es verdad. Porque dice, bueno, estamos en una crisis tremenda. Venezuela ahora mismo está en una tremenda crisis. Crisis, tú dices. Tú dices, han pasado varias crisis. Tú usas la misma palabra porque su morfología es plural, pero su semántica es singular. Entonces, ahí él no puede decir, y es un desconocimiento terrible del hebreo, de él, decir que supuestamente cuando se habla de Elohim, ahí también está haciendo referencia a la Trinidad. O que está haciendo referencia a Jesús. Imposible. Entonces, en ese caso, ¿a quién está haciendo referencia? No había, o habían más dioses. Mira, de hecho, el judaísmo, se ha discutido bastante eso, fue evolucionando desde una monolatría, un enoteísmo, hasta un monoteísmo. Eso es lo cierto. Hay muchas discusiones sobre eso, pero lo cierto es que sí. Y hay varios textos que lo demuestran. De hecho, el mismo Deuteronomio 6:4 no es una declaración monoteísta, sino es una declaración, diríamos, monolátrica. La monolatría es, diríamos, la creencia que dice, bueno, sí, hay diferentes dioses, pero solo uno es superior a los demás. Por eso cuando dice Jehová Dios, uno es una declaración monolátrica, es decir, está diciendo uno solo, es decir, el duro de todo es este. Es el papá, es el papá de todo. Hay otro, sí, ellos estaban conscientes de, bueno, hay otros dioses, pero el papá de todo es Yahvé, el duro es Yahvé, como diríamos en buen dominicano. Entonces, cuando se fue avanzando, ¿verdad? De esa monolatría, ese enoteísmo, el enoteísmo también es la creencia que dice, bueno, sí, también hay otros dioses, pero uno solo es el que se declara o requiere alabanza y adoración. El líder. El líder también. Sí, hay una relación entre la monolatría y el enoteísmo también. Entonces, sí, se piensa o se cree que sí existían varios, Israel adoraba varios dioses.
Pasa que el que se impuso al final fue Yahvé. El que se quedó como el rey de todo fue Yahvé. Claro que tú Entonces, me vas a mostrar... si hablamos de cuando habla de que hagamos al hombre, si vamos a hablar de que está haciendo referencia que no existe un plural ahí, si habláramos de un plural sería con otros dioses. No necesariamente dije No el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, imposible. Tendrían que ser otra. Ay, mi madre. Sería una evidencia de que ellos creían en otros dioses. Pero te voy a decir lo mismo que ellos me responden a mí. Si es así como tú estás diciendo que serían varios dioses, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como ellos son 3 en 1, vendría siendo Dios. Ok. Es que no se incluso... Es que me lo han dicho a mí así. Me lo han dicho a mí así. Yo entiendo. Lo que pasa es, mira, la idea de Mesías que tenía el pueblo judío no era una idea de un Mesías que era trino o, digamos, o doble con el Dios Padre. No era así, no lo creía. Si no tenían esa creencia. Entonces tú puedes decir, bueno, habían otros dioses, pero no necesariamente quiere decir que era un Dios trino. Podrían haber otros dioses, pero es que el cristianismo no cree. El cristianismo, por ejemplo, que es complicadísima ese concepto de Trinidad, porque tú no ves nada en el mundo que se asemeje. Es que nada es así. Para conceptualizarlo. Entonces, si habían otros dioses, ellos no van a aceptar que uno de esos dioses, por ejemplo, sea tampoco Jesús. Porque ellos hablan de un solo Dios y 3 personas, sino tres dioses, en dado caso. Son 3, prácticamente son 3. Sí, pero lo que dice, por ejemplo, lo que dijo el concilio de Constantinopla, que fue el que estableció eso, fue un solo Dios y 3 personas. Y un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. En la 3, sí. Exactamente. Entonces estaría el Hijo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay textos, incluso en el mismo Nuevo Testamento, que son problemáticos para tú justificar eso. Y uno de ellos, por ejemplo, en Marcos 2:6, donde él dice... Me parece que es Marcos, donde dice, ni siquiera el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. Entonces dice, oye, pero ¿cómo si son trinos? ¿Cómo es posible que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre? Está bueno, ese texto está bueno, repítelo de nuevo. Porque en verdad los 3 deben de saberlo. Exactamente, pero tú me dices que, porque vamos a decir, está bien, son 3, diríamos si son 3 dioses, se diría, bueno, sí es verdad, es posible que uno lo sepa y es problemático también, y otro que no lo sepa, en el mismo trono celestial. Bueno, está problemático. Pero si tú dices que un solo Dios y 3 personas, ¿cómo es posible que el Hijo diga que el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre que está en los cielos? Dijo Jesús, lo dice ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo tú...? Yo sé, hay un texto que utilizan mucho los cristianos conservadores para decir, mira, Dios es Jesús... mostró la Trinidad o argumentó en base a la Trinidad. Por ejemplo, cuando él dice, precisamente en Marcos 2:6, cuando él sana al paralítico, que le dice, tus pecados te son perdonados. Dice, oye, pero ¿cómo es posible? Que de hecho también lo acusaron los judíos diciendo, mira, pero tú te vas blasfemando porque tú estás perdonando pecado y solamente el Padre puede perdonar pecado. Es una argumentación que dicen muchos cristianos, mira, pero es una evidencia de que en realidad es uno solo, porque claro. Marcos, dice ellos, y está en Marcos, que es el que más se utiliza para... Pero ¿qué sucede? Que en el siglo I y diríamos incluso hasta del siglo II antes de Cristo, diríamos, un Mesías o un exorcista, diríamos algo así, podía perdonar pecados en nombre de Dios sin ser parte de una Trinidad. Y ahí está, por ejemplo, el famoso oráculo de Nabonido, que es un oráculo que se encuentra en los manuscritos de Qumran. Precisamente hay varios manuscritos, entre ellos, por ejemplo, el 4Q242, que la gente lo puede buscar. En ese oráculo de Nabonido, él está diciendo que él estaba enfermo y que se acercó, se ha traducido como un exorcista judío. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Y se acercó un exorcista judío y me perdonó mi pecado. Entonces, ¿quién dijo en el siglo II que ese que perdonó pecado era parte de la Trinidad? Entonces, eso que hizo Jesús ahí, por ejemplo, en Marcos 2:6, que lo utilizan mucho, por eso lo cito, que se utiliza mucho para decir, mira, pero él hizo referencia ahí, dice, oye, perdonó pecado. ¿Y quién puede perdonar pecado si no Dios? Entonces es parte de Dios, es parte de la Trinidad. Pero, ya del siglo II se ve que hay relatos como ese que le cité, del texto de Qumran 4Q242, que habla del oráculo de Nabonido, y se cita ahí
que un personaje judío le perdonó los pecados a Nabonido. Y eso se conoce como un pasivo divino. Si no es que yo te perdono los pecados, sino, oye, fíjate cómo dice. Él no dice, yo te perdono los pecados. Dice, tus pecados te son perdonados. Claro, porque él... Coño, vale, ahí mismo. Fíjate, ¿ves la diferencia? Sí, la Él no diferencia. le dice, yo te perdono los pecados. No, él dice, tus pecados te son perdonados. Y eso se conoce, diríamos en literatura, como un pasivo divino. Que es un verbo en pasivo, pero que no está haciendo referencia. El agente no es el que está diciendo, sino otro es el agente, y en este caso es Dios. Tus pecados son perdonados. Exactamente. Mierda. Pedro, dale un mensaje ahí a esa gente que quiere venir a debatir contigo. Tú sabes que todo eso que tú has dicho va a generar debate. ¿Tú estás abierto a debatir? Claro, yo estoy abierto a debatir. Estoy abierto a debatir, que debatemos, podemos hacer un debate y citemos los textos y mostremos aquí qué dice realmente el texto, no con filosofía, sino el texto, que dice No, exactamente claro. porque es fácil tú debatir con filosofía, que tú sacaste, que ahí no vamos a salir nunca de un debate, pero vamos a decir qué dice el texto, porque eso es importante. El cristianismo se basa en la Biblia. Claro, hay que sacar por todo. ejemplo, con personajes como Rigoberto, Sí, que su mensaje es totalmente filosófico. sí. Pero es difícil que Rigoberto te haga un análisis como este. Es decir, que citándote los textos que dice el texto hebreo. Es que no me conviene, no lo va a hacer, no me Él nunca conviene. lo va a hacer. Yo lo retaría a él. Está retado a debate, Rigoberto. Tú vienes para acá, para el país. Nunca lo